Bueno, habrán oído hablar del origen monofilético de la vida. Esto que dice que todos los seres vivos tienen un mismo ancestro común, o sea, todos descendemos de una primer célula, una primera bacteria, un primer organismo vivo que, bueno, se reprodujo y a partir de ahí se crea como si fuera un árbol de la vida del cual derivamos todos. Pero bueno, estos conceptos dichos así parece como un poco fantasioso, parece como, no sé, bueno, no me quiero poner filosófico o meter a Dios en el medio, pero bueno, vamos a ver un poco en esta primera clase que tiene una explicación biológica, por qué hay un origen monofilético de la vida. Nos podemos preguntar cómo se formó el primer organismo. Bueno, la teoría más aceptada es que en el origen del universo, en principio no había ni siquiera materia. O sea, al principio de todo era vacío. Y en un momento se dan una serie de cuestiones físicas que no vienen al caso y ocurre lo llamado Big Bang. Que bueno, puede haber sido así, puede haber sido un poco diferente, pero bueno, lo que sabemos es que en cierto punto se creó la materia. Es decir, que partículas subatómicas se juntaron y formaron los primeros átomos. El primer átomo que se formó fue el de hidrógeno, porque es el átomo más simple, que tiene de partículas subatómicas un protón y un electrón. Después, con la colisión de dos hidrógenos se puede formar el helio, que tiene dos protones y dos electrones, y así sucesivamente. Pero bueno, son millones de años de reacciones químicas que van formando todos los elementos. Bueno, acá la definición de átomo, que es la mínima porción de materia que mantiene sus propiedades. A su vez los átomos componen a las moléculas. Y las moléculas, bueno, en principio cuando se creó el universo había solo átomos y los átomos más simples. En cierto punto se empezaron a crear moléculas, que moléculas son combinaciones de más de un átomo. O sea, el hidrógeno gaseoso que está en el aire es una molécula, porque es hidrógeno 2. O sea, son dos moléculas de hidrógeno juntas, eso ya es una molécula. Después, bueno, tenés moléculas que tienen elementos diferentes, por ejemplo el agua, que tiene dos de hidrógeno y un oxígeno, o el dióxido de carbono. Pero bueno, en la Tierra primitiva, lo único que había eran moléculas inorgánicas muy simples. Bueno, ¿qué pasó? Al principio eran átomos gaseosos, digamos, moléculas gaseosas. Y en cierto momento empiezan a aparecer moléculas que son sólidas a cierta temperatura y ahí se forman los planetas. En estos planetas, bueno, había una temperatura altísima, no había atmósfera, por lo tanto caían rayos, las condiciones eran muy bestiales, digamos. Y bueno, a medida que pasan millones de años, o sea, te digo, mucho más de lo que existieron los animales en la Tierra, se fue creando la atmósfera. Y una vez que se crea la atmósfera, bueno, empiezan a haber condiciones un poco más favorables para la vida. Bueno, al principio todo eran moléculas inorgánicas. Y ustedes saben que los seres vivos están compuestos por moléculas orgánicas, es decir, moléculas que están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, lo que hacen por ejemplo las plantas es fijar dióxido de carbono, o sea, pasan dióxido de carbono a hidrato de carbono. Después los heterótrofos, o sea, los animales, los hongos, lo que hacemos es consumir las plantas o desechos orgánicos y bueno, de esa manera incorporamos el carbono. Pero bueno, en principio la única manera de crear moléculas orgánicas era, por ejemplo, a través de reacciones químicas espontáneas, como rayos, radiación ultravioleta, que bueno, impactan sobre moléculas inorgánicas y forman las primeras moléculas orgánicas, como hidrato de carbono, aminoácidos, nucleótidos. Y acá empieza a ocurrir una cosa que, bueno, las posibilidades de moléculas son infinitas, o sea, todas las moléculas que existen
Por ejemplo, acá tienen algunos ejemplos de moléculas. Son combinaciones de átomos. Puede haber miles, millones de combinaciones de átomos, pero no todas son tan estables. Entonces, lo que se plantea es que hubo como una selección de moléculas más estables. O sea, las moléculas que no son estables, bueno, durarán un picosegundo, un tiempo ínfimo. Y las moléculas estables perdurarán más y por lo tanto aumentarán su abundancia. Entonces, en esto que se llama caldo primitivo, que son como aguas termales donde impactan rayos, radiación ultravioleta y se empiezan a formar esas primeras moléculas orgánicas, eh, bueno, empieza a haber más concentración de las moléculas más estables, que estas son aminoácidos y nucleótidos, que son las que llamamos macromoléculas. Y bueno, ya tenemos moléculas orgánicas, pero ¿qué paso nos falta para llegar a un organismo vivo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien quiere comentar? ¿Cuál es la diferencia entre algo orgánico y algo vivo? Bueno, seguramente se imaginarán, es la información genética. ¿Qué pasó? Después de millones de años de formaciones, de choques entre moléculas, formando macromoléculas más y más complejas, en cierto punto se empezaron a unir nucleótidos y formar un RNA primordial, un ARN primordial. ¿Qué es esto? Una molécula que es capaz de replicarse. O sea, de casualidad se formó una molécula que esa molécula está en esta agua termal y agarra todos los átomos que están rodeándola y crea con esos átomos una copia igual a sí misma. Y eso es lo que se podría decir como el primer organismo vivo. O sea, es capaz de replicarse y no deja de ser una molécula. Ni siquiera tiene otras características de seres vivos, pero ya el hecho de que sea una molécula que genere reacciones químicas, que haga que los átomos que lo rodean formen exactamente la misma molécula original, bueno, eso creó la vida. Y no deja de ser simplemente química. Por esto la química y la biología no están separadas, son básicamente lo mismo. Solo que en cierto punto uno traza la diferencia. En esta organización de la materia clasificamos primero materia inerte y materia viva, pero la materia viva no deja de ser materia inerte, solo que organizada de cierta manera a la que nosotros llamamos viva. Bueno, cuestión, tenemos una molécula que es un RNA primordial, o sea, es capaz de autorreplicarse. Pero esta molécula, bueno, vive sola, ¿no? ¿Y qué pasa? Empieza a replicarse una banda. Y en un momento se replica tanto que ya no hay más macromoléculas. Y esta molécula necesita macromoléculas para duplicarse. Y no es una cuestión de voluntad, pero simplemente estos ARNs que por alguna modificación, una reacción química extraña, sean capaces de inducir la síntesis de otra cosa aparte del propio ARN, que en este caso serían proteínas o una proteína primordial, de cierta manera crea una membrana plasmática que lo recubre. Y eso ya le da cierta ventaja con respecto a las otras. Pero una cuestión, bueno, ustedes ya sabrán o ya irán aprendiendo, la selección natural es así, es como aleatoria, digamos. Ocurrió justo una reacción química que hizo que este ARN sea capaz de autorreplicarse y después, luego de millones de años, suponete, ocurrió otra modificación que hace que pueda, a partir de su propia información, generar una proteína o un lípido. Y entonces eso hace que sea recubierta. Y al estar recubierta, ya tiene una ventaja
sobre sus rivales, por así decirlo. Entonces va a ser capaz de duplicarse con mayor frecuencia que el resto de moléculas. Y eso es como que termina creando de cierta manera el primer ser vivo, porque nosotros vamos a definir ser vivo como un organismo que está compuesto al menos por una célula. Y una célula, bueno, tiene su membrana plasmática. Y entonces así aleatoriamente, por una cuestión de que las moléculas de ARN que tenían membrana podían replicarse más porque les confiere ventaja, eh, bueno, termina formándose la primera célula. Y bueno, esta célula lo que permite es mantener una homeostasis. Y dentro de esta célula empiezan a ocurrir muchas reacciones. O sea, el ARN empieza a sintetizar para proteínas que hacen distintas funciones, cumplen funciones metabólicas. ¿Qué sería, por ejemplo? Bueno, el objetivo, el objetivo original de este ARN es replicarse. Entonces, bueno, va a agarrar átomos del medio y los tiene que organizar de cierta manera. ¿Y cómo hace para organizarlos? Bueno, en cierto momento ese proceso se fue optimizando por la selección natural y ese proceso de optimización llevó a que las reacciones químicas que se den sean siempre en el mismo orden, por ejemplo, o que haya una proteína que se puede llamar enzima. Una enzima es una proteína que cataliza una reacción química. Entonces, esta célula, ponele, necesita sí o sí meter una adenina con una citosina acá. Y bueno, habrá una enzima que catalice esto y haga que esta reacción ocurra mucho más rápido que si tuviera que ocurrir de casualidad. Capaz al principio apenas aparecieron estos seres vivos para que se reproduzcan tenían que pasar 1000 años, tranquilamente. Porque era una cosa de, bueno, reacciones súper lentas, qué sé yo, y en el momento que por azar se empiezan a dar las reacciones correctamente y se forman enzimas que catalizan estas reacciones, bueno, van a perdurar ese tipo de células porque pueden reproducirse rapidísimo. Entonces, en un año se reproducen todo lo que sus antecesores se reprodujeron en 1000 años. Y bueno, entonces el mundo se llenó de estas células. Y todos los otros que eran medio poco eficientes, bueno, terminan desapareciendo. Eventualmente empieza a ocurrir como una competencia también. ¿Qué pasa? Hay cada vez menos átomos y moléculas, macromoléculas que necesitas para duplicarte. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Ocurre algo sorprendente. Una célula, por casualidad, engulle a otra célula, la fagocita, la incorpora y es como que incorpora toda su materia orgánica y utiliza esa materia orgánica para, bueno, para reproducirse. Lo mismo que hacemos nosotros, o sea, consumimos materia para nosotros seguir teniendo materia y reproducirnos. Y bueno, al ocurrir esto empieza como a activar el mecanismo de selección natural. Como que aparecen depredadores y aparecen presas. Los depredadores tienen que ser cada vez más eficientes depredando y las presas tienen que ser eficientes escapando de los depredadores. Y bueno, ocurre una cosa que si por casualidad en un momento una de las presas, en el momento de dividirse, en vez de dividirse completamente, queda pegado, bueno, se vuelve como un organismo más grande. Y ese organismo más grande no puede ser consumido por un depredador. ¿Y qué pasa? Este organismo que es más grande tiene mucha más capacidad de reproducirse porque como no es depredado, no es consumido, puede reproducirse a una velocidad mucho mayor que un organismo unicelular. Y entonces, bueno, se termina seleccionando la multicelularidad. O sea, ahora hay organismos que son multicelulares, tienen dos células. ¿Y qué pasa? Los depredadores ahora se cagan de hambre porque no tienen a quién comer, porque son muy grandes. Y entonces, ¿qué pasa? Se seleccionan los depredadores también una multicelularidad. Entonces, bueno, vas a tener depredadores y presas que son así. Y cuando pasa eso, ¿qué pasa?
las presas ahora ya no van a querer ser más de dos células, van a querer ser de cuatro. Y los depredadores, como no pueden comer más, bueno, van a tener que ser de cuatro también. Y así. Eso se llama carrera armamentística. Es decir, como que ocurre una selección en la presa y luego ocurre una selección en el depredador. Y así todo el tiempo. Eso se puede ver en la naturaleza con muchas cosas. Como que, ponele, si ves un león y un ñu de la sabana africana, vas a ver que tienen muchas características que hace que el león sea efectivo cazando al ñu y a su vez el ñu sea efectivo escapando del león. Y entonces como que todo el tiempo tiene que ir adaptándose. ¿Esto qué significa? Que los ñus que sean medio lentos o sean medio boludos van a morir en mayor proporción. Entonces van a quedar los ñus más rápidos y más inteligentes. Y los leones lo mismo. Los que tienen actitudes así pasivas de no cazar, ponele, van a morir. Y van a quedar los leones más agresivos, que pueden colaborar en equipo. Y bueno, eso es básicamente la selección natural aplicada a bueno, una carrera armamentística de depredadores contra presas. Bueno, más o menos esto al principio, al principio de todo, las células eran todos heterótrofos, es decir, ninguna fabricaba su propia energía, su propia materia orgánica. Todos los organismos dependían de que haya materia orgánica en el medio, que esa materia orgánica se formó, como había dicho, con rayos y centellas y bueno, altas temperaturas. Entonces eran heterótrofos. Pero en un momento empieza a escasear tanto las moléculas que de la nada, si aparece una célula que es capaz de fabricar su propia materia orgánica, explota, digamos, explota en población. Va a tener muchísima descendencia. Entonces, en el momento que apareció una célula que es capaz de producir su propia materia orgánica, explotó en población. Y ahí se formaron los autótrofos, que son los organismos capaces de generar materia orgánica a partir de materia inorgánica. Y bueno, los heterótrofos obviamente aprovecharon. Se seleccionaron heterótrofos que sean capaces de comerse a los autótrofos. Entonces, bueno, más adelante en la clase vamos a ver bien cómo son los ejemplos de autótrofos y heterótrofos, pero autótrofos básicamente son los organismos que fabrican su propia materia orgánica, o sea, las plantas que hacen fotosíntesis o, bueno, hay algunos protistas que con reacciones químicas también fabrican su propio hidrato de carbono. Todo el resto somos heterótrofos, o sea, nosotros que comemos plantas o comemos un animal, bueno, comemos un animal y el animal comió una planta. Entonces siempre estamos dependiendo de las plantas. Es como el comienzo de la cadena trófica, las plantas. Bueno, esta primera sección, lo importante que se queden es que todos los organismos están compuestos por una o más células. O sea, la definición de organismo, ser vivo, es ser una célula o ser un conjunto de células. Bueno, las reacciones químicas de los organismos ocurren dentro de la célula. La célula da un ambiente propicio para que puedan darse las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque dentro de la célula puede mantenerse constante el pH y la temperatura. Y si no, capaz son reacciones que si las haces en un plato no van a ocurrir nunca porque no están dadas las condiciones. Entonces en las células se pueden permitir moldear esas condiciones, ponerle, no sé, si el cuerpo necesita una reacción específica, va a cambiar las condiciones internas de la célula para que ocurra esa reacción. Es como que se puede jugar un poco con eso. Antes que ocurría todo afuera, no ocurrían reacciones necesarias para la vida. O era todo muy lento. Bueno, las células originan a otras células. Y la información para construir la célula, o sea, toda la membrana, todas las organelas, todo eso está en la información genética. O sea, a partir del ARN, que es esto que habíamos visto, el dogma central de la biología molecular. A partir de, bueno, el ADN o el ARN en bacterias, se forma el ARN mensajero
y a partir de eso las proteínas. Y las proteínas, bueno, van a hacer todas las funciones de la célula, o sea, son como el trabajador principal de la célula, que protege al ADN. El ADN, bueno, les recomiendo leer El gen egoísta, como que habla un poco de esto del origen de la vida y cómo la información genética, que es solo una molécula, es como que manda y dice, bueno, las proteínas tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, solo para poder reproducirse ella misma. Bueno, y bueno, se forman organismos multicelulares como ventaja adaptativa. Volvemos a este tema. Materia inerte, bueno, niveles subatómicos, atómicos, molecular y subcelular. Subcelular serían las organelas, o sea, el aparato de Golgi, mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático, todo eso. Bueno, a partir de ahí, lo siguiente en orden es célula. Y la célula, por definición, es como la unidad básica de materia viva. Pero bueno, no deja de ser una definición, o sea, no hay una gran diferencia en realidad en todo esto. Y bueno, las células a su vez forman tejidos, los tejidos forman órganos y así sucesivamente. Bueno, la célula es la mínima porción de materia viva. Y en organismos multicelulares, un conjunto del mismo grupo de células forma un tejido. Acá vemos células de músculo cardíaco, que bueno, nada, es como un esquema de una célula, que en este caso es del músculo del corazón. Y acá vemos como estas células cardíacas forman el tejido, que el tejido se llama músculo cardíaco. Bueno, de tejidos van a ver que tenés eh, tejido muscular, tejido epitelial, eh, bueno, tejido hepático y algunos otros. Que a su vez estos tejidos van a formar órganos. Y acá, bueno, tenemos un órgano que está formado por tejido muscular cardíaco, particularmente. Y los órganos van a formar los sistemas de órganos. En este caso, el corazón forma el sistema vascular. Y los sistemas de órganos forman organismos. Bueno, acá vemos el sistema muscular, sistema óseo, sistema cardiorrespiratorio, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema linfático. No, sistema nervioso es ese. Bueno, características que definen un ser vivo. Un poco lo que veníamos diciendo. Están formados por lo menos por una célula, poseen organización y complejidad de los elementos que lo componen. O sea, básicamente esto, la complejidad, célula, tejido, órgano, sistema de órganos. Pero también a nivel celular, o sea, una bacteria también tiene una organización y complejidad. Tiene sistemas que funcionan dentro de esa celulita. Son sistemas abiertos, intercambian materia y energía con el medio. O sea, obviamente una célula para vivir necesita ser que se le incorpore materia de afuera y energía de afuera para hacer sus reacciones. Y tienen un metabolismo, que es básicamente agarrar la materia de afuera y convertirla en lo que a vos te interesa. O sea, nosotros cuando te dicen, che, tomá leche porque tiene calcio. Yo no voy a usar una molécula de lactosa en mi cuerpo. No estoy usando lactosa en mi cuerpo. Yo lo que hago es romper la lactosa. La lactosa se forma galactosa y glucosa. Y con esos hidratos de carbono, bueno, cumplo tareas metabólicas. Pero siempre está esto de romper y después formar. O ponerle el calcio lo mismo. O sea, voy a usar el calcio para formar tejido óseo. Pero bueno, para eso tengo que romper moléculas y formar otras moléculas. Esas son reacciones bioquímicas y siempre ocurren dentro de las células. Bueno, presentan homeostasis, que bueno, un poco lo que decía, hay una temperatura, un pH constante dentro de las células que permiten que estas reacciones ocurran correctamente. Presentan irritabilidad,
que es la capacidad de responder a estímulos internos y externos. O sea, cualquier ser vivo tiene algún tipo de respuesta. Si vos le pones, no sé, a una bacteria, le pones agua fría, se va a comportar de una manera. Si lo alumbrás con luz, se va a comportar de una manera. Y siempre hay cosas así. Una piedra no lo puede hacer, por más que sea materia. Bueno, y después lo básico, crecen, se desarrollan, se reproducen. Bueno, vamos a entrar en lo que es la clasificación de los seres vivos. De esto se encarga una parte de la biología que se llama sistemática. Podemos clasificar a los seres vivos según un gran número de cosas. Por ejemplo, según el número de células. Existen organismos unicelulares, como por ejemplo estos que cité, que bueno, son, son protistas. Después tenés los pluricelulares, que es cualquier organismo que tenga más de una célula. Ponele acá, tengo una alga filamentosa que es básicamente lo mismo que esto, pero organizado así con grupos de células. Es un poco el origen de esto, se puede explicar un poco parecido a lo que estamos diciendo antes, del origen de la multicelularidad. Ante la presencia de depredadores, imagínate, bueno, la bocliana no come, pero este bicho, ponele, el paramecium, podría llegarse a comer una de estas células, pero como está organizado en un organismo multicelular, no puede comerlo. Y entonces ya tiene una ventaja que hace que tenga mucho más hijos, descendencia, que uno que no es capaz de hacerlo. Bueno, después un hongo, un lobo, un mamífero, cualquier cosa que tenga más de una célula es un organismo pluricelular. Después podemos clasificar según ausencia o presencia de núcleo verdadero. Bueno, esta es la clasificación de eucariota y procariota. El núcleo es básicamente tener el material genético, ADN o ARN, delimitado por una membrana. Y, y bueno, después hay muchas más características que diferencian, pero básicamente eucariota son casi todas las células. Bueno, una célula animal siempre es eucariota, por ejemplo. Y vegetales también. Y procariota, en general, son las bacterias. Y después, no mucho más. Pero bueno, bacterias tenés un montón. O sea, tenés más bacterias que tipos de animales, tipos de plantas. Es lo más abundante, capaz. Según el tipo de nutrición. Bueno, un poco lo que hablábamos antes. Tenés autótrofos, que son capaces de sintetizar las moléculas que utilizan para nutrirse. Esto lo hacen a través de fotosíntesis. O, bueno, tenés algunos organismos unicelulares que hacen reacciones químicas que les permiten también generar sus propios hidratos de carbono. Y después tenés los heterótrofos. Los heterótrofos dependemos de los autótrofos, o sea, no podemos producir nuestra propia materia orgánica. Y acá vemos, bueno, una rata que come un pastito, un vegetal. Después un gato que come una rata, o sea, también es ese, ese heterótrofo comiendo otro animal. Heterótrofo no significa comer plantas, significa no poder producir tu propia materia orgánica. Y después ponle un hongo saliendo del cadáver de una hormiga, también no produce su propia energía, su propia materia orgánica, un hongo. Necesita agarrar materia orgánica del medio. Entonces los hongos por eso crecen en general en materia orgánica, o sea, crecen en un pan, en cualquier cosa que tenga materia orgánica, o sea, de origen vegetal, o sea, de origen animal. Después podemos clasificar a los seres vivos, bueno, más técnicamente, con bueno, la nomenclatura científica, la clasificación taxonómica, la cual agrupa según características comunes, desde lo más abarcativo, que es el dominio, hasta lo más específico, que es la especie. Y bueno, hay un montón de pautas y reglas para su clasificación.
Sin embargo, bueno, a veces es medio ambiguo las clasificaciones, como que no, ponerle para plantas y para animales tienen diferencias, así que, bueno, tampoco es tan relevante, a mi entender, como, bueno, si les interesa está bien igual. Y, bueno, después tenemos que definir lo que es una especie. Una especie es un conjunto de organismos que comparten características morfológicas y fisiológicas y que pueden aparearse y generar descendencia fértil. Pero bueno, acá igual hay muchos grises también, porque un perro es capaz de aparearse con un lobo, que es otra especie, y es capaz también de aparearse con... Bueno, en realidad acá justo no está puesto como otra especie. Está puesto como la misma especie que el lobo, pero de distinta subespecie. Pero también es capaz de aparearse con un coyote, y el coyote sí es otra especie. Así que siempre hay grises. O poner un león es capaz de aparearse con un tigre y dejar descendencia, en muchos casos infértil, pero no siempre. Así que a veces no está tan claro. Muchas veces también está dado por aislamiento reproductivo. O sea, no sé, si vos tenés una avestruz en África y un ñandú en Argentina, suponete que pudieran aparearse, pero viven en distintos ambientes, viven a 10 millones de kilómetros de distancia, entonces no van a poder reproducirse. Por más que sean biológicamente capaces, ya se los define como distintas especies. Pero bueno, es un tema que tiene un par de grises, digamos. Bueno, a la hora de nombrar a una especie se pone el género con mayúscula. Toda la letra esta tiene que estar así inclinada. No me acuerdo cómo se llama eso. Con inclinación. Bueno, el género va con mayúscula, en este caso es el género Canis. Al género Canis pertenecen los lobos, los coyotes, las hienas. Bueno, el epíteto específico que define la especie, o sea, por ejemplo, el lobo es Canis lupus y el perro es Canis lupus familiaris. ¿Por qué? Porque el lobo, en este caso, sería la especie tipo. La especie tipo no se le pone eh, epíteto subespecífico, o sea, en todo caso, por ejemplo, nosotros, los Homo sapiens, en un momento se creía que los neandertales eran de nuestra misma especie. Entonces a nosotros nos llamaban Homo sapiens sapiens porque somos el tipo. ¿Por qué somos del tipo? Porque pinta. O sea, es como una decisión mmm, medio aleatoria. Y el neandertal se llamaba Homo sapiens neanderthalensis. Y bueno, para acá lo mismo. El lobo sería Canis lupus lupus y el perro es Canis lupus familiaris. Y después es importante poner entre paréntesis la persona que describió a esta especie y el año. Esto sin embargo a veces puede cambiar. Si yo de la nada digo, no, mirá, pasa que los perros no son la misma especie que los lobos porque hay una evidencia molecular que dice que están re separados molecularmente por el ADN, entonces acá pongo mi nombre y pongo el año en que lo descubrí. Y bueno, acá vemos toda la clasificación del perro en este caso. Que bueno, está el dominio, el reino, el filo, clase, orden, familia, tribu, género, especie. Y acá como que podemos ver los antecesores comunes, ponele. El dominio es eucariota. Todos los eucariotas estamos ahí. Después animalia. Bueno, cordata, vertebrata, mamalia. Y nosotros podríamos decir que nos separamos acá, en placentalia. Después, a partir de acá, es como que el árbol se divide. Por un lado se fueron los carnívoros y por otro lado nos fuimos nosotros. Bueno, abajo de dominio, que dominio, bueno, son Eucaria, Arquea y Bacteria. Esos son los tres dominios. Debajo de eso están los reinos.
Y en los reinos, bueno, tenemos el reino protista, en el cual, bueno, son todos eucariotas, unicelulares. Protistas igual es como medio una bolsa de gatos, o sea, en protistas van todas las algas o cosas raras que no son fotosintéticas, ni son animales, ni son hongos. Y bueno, cada uno de estos reinos tiene ciertas características. Por ejemplo, animales, lo que tienen las células animales es que tienen quitina. Eso nos hace diferentes. Y animales, ponle, tenés una esponja de mar, que decís por qué una esponja de mar es un animal. Y bueno, es porque tiene quitina. Y después las plantas lo que tienen en las células es pared celular. Tienen una pared de celulosa. Eso tipo lo que lo clasifica como planta automáticamente. Bueno, después los hongos eh, también tienen lo que se llama sinapomorfías, que son esas características que definen el taxón. Y bueno, Monera, que es un poco raro, que bueno, es donde están las bacterias. Pero en general ya no se usa tanto esta clasificación de reinos. Es más importante la de dominios. Bueno, fue un poco rápida, pero básicamente eso. Esta primera clase es bastante fácil y nada, espero que les haya gustado y cualquier cosa nos vemos la próxima. Si alguien tiene algo que opinar. Bueno, les agradezco por haberse pasado. Estuvo lindo y nos vemos.